el narcotráfico, la huida de Marchet, hay peces gordos que están prófugos, el incremento del consumo y del tráfico se van generando, las vendetas y lo que sucede, ¿no? En lugares, sobre todo en Santa Cruz, en algunos lugares, esos cobros a través de la muerte es muy complicado. Hemos invitado a Marco Ayala, él es experto precisamente, ha investigado mucho el tema del narcotráfico, a quien le damos la más grata bienvenida. Marco, gracias por estar acá. Buen día, gracias. Bueno, para entrar en contexto, Marco, Bolivia se ha convertido en un país, si quieres, productor y también en un país tránsito de la cocaína y otras sustancias. Sí, efectivamente. Naciones Unidas cataloga a muchos países con diferente terminología: país tránsito, país almacén, país productor. En el caso boliviano, que ser puntuales. Se ha estado agendando de que Bolivia es un país tránsito. Sí, efectivamente, un país tránsito de la pasta base peruana que se refina en los laboratorios del oriente y de la Amazonía boliviana, sumada a la producción que nosotros tenemos. Aproximadamente, si bien Perú y Bolivia no tienen un cálculo de conversión, hoja de coca, cantidad de cocaína, pero se tienen unas estimaciones. Para tener un contexto, Colombia produce en el mercado casi 1.700 toneladas, Perú está entre 800 y 1.000 toneladas, Bolivia 300 toneladas. ¿Esa es la producción? Esa es la producción de cocaína y sumada a pasta base. Se habla, los informes no son claros en el tema del Perú, hablan desde el 40% y hay algunos informes que hablan que el 70% de la pasta peruana estaría pasando a los laboratorios bolivianos. Eso significa, bueno, cantidades significativas sumadas a la producción nacional. Que todavía en proceso y se termina de producir aquí. Correcto. La pasta base es digamos, la primera etapa de la producción de cocaína, muy fácil de producir. Por ejemplo, en Bolivia tenemos muchas fábricas móviles, todos, pero se ha estado catalogando también como el laboratorio de Sudamérica a Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa la pasta base del Perú? Esto es una problemática muy compleja. ¿Por qué no se refina en el Perú estas cantidades significativas de pasta base? Porque definitivamente los laboratorios bolivianos generan un poco más de garantía, mejores precursores y, hay que ser honestos, la cocaína boliviana, por el grado de pureza que se muestra afuera, es muy cotizada. El narcotráfico es simplemente una industria, pero es una industria informal ilegal. Antes se tenía zonas o enclaves en Bolivia donde se producía pasta base y la pasta base se transportaba a un laboratorio. Pero ahora, en regiones, en el caso por ejemplo del Chaparé, se ha aprendido toda la práctica. Se produce la materia prima, se produce la pasta, se produce la cocaína y se transporta. ¿Por qué? Porque continuamente vemos destrucción de pistas, de extracción de megalaboratorios. Claro. ¿Y qué hablamos de megalaboratorio? Una producción, según los informes de la FELCN boliviana, donde tienen capacidad instalada para refinar 100 kilos día. Y tú entenderás que el tema del narcotráfico, mover estas instalaciones en la Amazonía es un trabajo de hormiga. Más o menos se calcula que estos laboratorios están entre $1.000.000. Y si ellos están $1.000.000 en condición informal, arriesgando una serie de recursos, todo esto significa que ellos están trabajando las 24 horas del día. Claro. Y su capacidad instalada es al máximo, no tienen capacidad ociosa. Ahora, Marco, ¿cuáles son los puntos neurálgicos en el tema del narcotráfico en Bolivia? ¿Qué está pasando? ¿Hay carencias de control del Estado? ¿La policía no está haciendo su trabajo? ¿Hay mucha corrupción? ¿Cómo es la cosa? A ver, hay un tema muy sensible, el control del Estado. Hay muchas zonas en Bolivia donde no hay presencia, no hay control del territorio ni presencia del Estado.
Por ende, Bolivia es un país situado en el cono sur con un grado de permeabilidad de nuestras fronteras de 7.000 kilómetros lineales, solamente para poner una referencia. La frontera mexicano y americana es más o menos la frontera que más o menos nosotros tenemos con el Brasil, 3.000 kilómetros. Es gigantesca, ¿no? Es gigantesca. Los carteles mexicanos penetran con facilidad, claro, que se llama toda la protección que pone el gobierno americano. ¿Te puedes imaginar 7.000 kilómetros cuadrados control? Brasil, vulnerados, Comando Vermelo, Comando Capital, presionando la producción de droga en Bolivia, controlando el paso de la Amazonía de la pasta base en laboratorios, Paraguay, marihuana, Argentina, ahora, Chile, Perú. Marco, ¿podemos hablar de que estamos penetrados por el narcotráfico? Hay carteles ya en Bolivia. El caso del Ecuador es terrible, ¿no es cierto? O sea, tienen la capacidad de haber subvertido a la policía. Bueno, había conceptos manejados, yo diría no técnicamente, porque cuando hablamos de carteles del narcotráfico siempre se pensaba carteles violentos con brazos armados, que toman territorio, controlan instituciones, controlan población. Ese es un cartel. La población se vuelve defensora de ellos, claro, porque ellos invierten recursos, protegen lo que pasa en México. En Bolivia no se nota todavía estos carteles sólidos de estructuras armadas, pero sí podemos decir que hay otro tipo de carteles pasivos que trabajan, atrapan instituciones, atrapan territorios, corrompen a las personas ligadas y mientras menos ruidos hacen, participan. Pondremos el caso Marcé. Marcé, ¿cuánto tiempo ha estado en Bolivia sin hacer ruido? Se ha mezclado con una serie, era un gran empresario, una persona que no hacía ruido, más bien que era reconocido en el ambiente, pero él podía operar. Ese tipo de carteles debemos tener. Entonces, no solamente es eso, es la fragilidad del Estado, el control del territorio. Tenemos una frontera muy grande, como te mencioné, tenemos instituciones débiles. Lamentablemente la policía carece de los medios necesarios para enfrentar este tipo de carteles, simplemente en armamento. Claro, pero el ministro de Gobierno de alguna manera muestra incautación, quema de laboratorios y fundamentalmente dice que se afecta en grandes cantidades del dinero al narcotráfico. A ver, el año pasado, el 2023, sí, efectivamente es un ícono, porque en cantidad de destrucción de laboratorios en la zona del Chapare alcanzan a 46, fábricas más de 100. El tema después del tema de incautaciones, 33 toneladas se incautó Bolivia, ¿no? Eso es un hito. Pero si nosotros hablamos y estimamos cuál es el grado de eficiencia que tenemos Colombia, Perú, Bolivia en tema de incautaciones. Colombia produce más o menos entre 1.500 y 1.700 toneladas, pero ellos tienen y incautan casi el 50%. Si ves las series, los informes de la 1DC, Perú tiene sus altibajos. Y bueno, si nosotros estamos pensando que Bolivia aproximadamente podría producir, según informes, 300 toneladas, si hemos tenido un hito de que hemos incautado 33 toneladas el año pasado, solamente hemos incautado el 10%. O sea, un 90% todavía está libre de circulación. Sí, pero lo que sí se debe reconocer es de que se ha entrado a una zona muy sensible. El Chapare. ¿Qué es el Chapare? Claro. Donde solamente se ha entrado a una parte y se están, en cada operativo se descubren fábricas, en cada operativo se descubren laboratorios significativos. Y como te dije, los laboratorios no trabajan a capacidad, digamos, mínima, trabajan a capacidad. Y además, al interior del Chapare, el pueblo, todo, hay una resistencia precisamente muy fuerte, a nivel tanto social como político. Ese es el temor, porque el narcotráfico atrapa territorio, atrapa personas, realiza inversiones, la población se siente comprometido con ellos, entonces genera un vínculo de producción, un vínculo de protección, y a eso hay que temer porque son
territorios que se vuelven definitivamente enclaves. Marco, quiero agradecerte la presencia acá en Televisión Universitaria. Te comprometo, por favor, a hablar temas de narcotráfico, cómo influye la generación de nuevas drogas, cómo la sociedad y los jóvenes están siendo perjudicados. Me gustaría que sigamos conversando. Perfecto. Bien, estuvo con nosotros Marco Ayala, experto precisamente en temas de narcotráfico.